Bueno, chicos, ¿dónde nos habíamos quedado en la clase pasada? Habíamos visto todo lo que es la primera parte de fuerzas intermoleculares, la introducción, y nos quedaban tres ejercicios como ejemplo para poder aplicar el tema. Fíjense que no trabajamos muchos ejercicios porque si ustedes miran en la guía de seminarios, no hay una gran cantidad de ejercicios de fuerza intermoleculares. Yo creo que les deben quedar después 2 o 3 para hacer ustedes específicamente. Pero bueno, lo que pasa es que la idea es que son todos muy similares uno con los otros y ya hemos hablado en la clase pasada que la base de estos ejercicios es siempre poder hacer correctamente la estructura de Lewis, determinar la geometría molecular específicamente y analizar un poco la estructura y la polaridad de la especie. Luego, en función de eso, determinamos las fuerzas intermoleculares, o sea que está muy estrechamente ligado con la parte de enlaces que hemos trabajado, sí, en profundidad. ¿Ah? Veamos. El celeste, el ejercicio 13 que tengo en pantalla, vos me decís que ha cambiado la numeración. Ahí nos fijamos. Puede ser que haya cambiado la numeración y no me di cuenta. Ahí aparece como 16. Sí, puede ser. Parece que lo había cambiado, pero tal vez modifique alguna otra cosa. Voy a achicar, no puedo tan grande así. Entonces la materia, por acá. ¿Cuál es el primer ejercicio? Agua, cloruro de hidrógeno. 13. 13 es la numeración celeste que tiene en la guía 2020. Puede ser que vos tal vez tengas una guía de un año anterior, entonces sí tal vez tiene una numeración distinta. Bien, y porque me dio la impresión de que lo había modificado, pero bueno, me fijo por las dudas porque puede ser que no me estuviera acordando bien. Les decía, algo que quería comentarles antes de comenzar con los ejercicios específicamente, porque alguien me hizo una consulta por mail y me pareció interesante aclarar, porque no lo mencioné en la clase pasada, que avancé un poco rápido con este tema, y yo creo que es una cosa importante, entonces lo vamos a decir como para que quede asentado, que nosotros hemos discutido, ¿sí?, la clase pasada, los distintos tipos de fuerzas intermoleculares, o, como ya dijimos antes, si queremos ser genéricos en el término que estamos utilizando, hablamos de interacciones, ya que estamos incluyendo aquellas que involucran iones, pero bueno, en definitiva hemos presentado todas estas interacciones una por una. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar algún ejemplo en específico, por ejemplo acá, ¿sí? Las interacciones que nosotros tenemos entre las moléculas de agua, hablábamos de interacciones tipo puente hidrógeno. Ahora, las interacciones de tipo puente hidrógeno entre moléculas como el agua, quiero que quede claro que no son las únicas interacciones o fuerzas intermoleculares que nosotros tenemos presentes entre las moléculas, ¿sí? Hablamos del puente hidrógeno, las interacciones puente hidrógeno, porque son las de mayor magnitud, ¿está? Entonces le damos como más importancia, ¿sí? Le damos más relevancia. Ahora, tiene que quedar bien en claro que siempre, sin importar la fuerza intermolecular de mayor magnitud, entre moléculas de una sustancia determinada, por ejemplo, las fuerzas de dispersión, es decir, las dipolo inducido, esas siempre están presentes, ¿sí? Como base, esas siempre existen. Y después nosotros podemos tener fuerzas intermoleculares de magnitud más importante, como por ejemplo en este caso, las puente hidrógeno. En esta situación también, en el caso del agua específicamente, no perdamos de vista que el agua es una molécula polar, o sea que también tenemos fuerzas intermoleculares de tipo dipolo-dipolo, esas también existen. Pero otra vez,
cuando uno les pregunta las fuerzas intermoleculares entre moléculas de una especie determinada, normalmente estamos preguntando aquellas fuerzas que son de mayor magnitud o las de mayor relevancia. Pero eso no implica que esas son las únicas existentes entre dos moléculas en particular. ¿Está? Me parece que eso es importante que quede claro, ¿sí? Bueno, habiendo aclarado eso, ahora sí pasamos a ver un poquito los ejercicios de aplicación. Acá tenemos el ejercicio número 13, atentos con la numeración, dependiendo la guía de la cual dispongan. Ha cambiado un poquito la numeración de los ejercicios porque hemos hecho algunas modificaciones. Nos pide ordenar las siguientes sustancias de menor a mayor punto de ebullición y tenemos, en este caso, puestas con fórmula. Ya saben ustedes que pueden no tener las sustancias escritas su fórmula, sino que tal vez está puesto solamente el nombre, entonces ustedes tendrán que aplicar lo que ya saben de nomenclatura para escribir la fórmula correspondiente. Acá tenemos agua, cloruro de hidrógeno, helio, bromuro de cesio y metano. Nos pide ordenar entonces de menor a mayor punto de ebullición. Punto de ebullición ya lo trabajamos la clase pasada, dijimos que se relacionaba con las fuerzas intermoleculares porque en la ebullición las moléculas del líquido están pasando de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿sí? Y viceversa porque la situación es una situación de equilibrio que ya la vamos a ver más en detalle ahora que trabajemos con líquidos, pero bueno, específicamente se está dando un cambio de estado, ¿sí? De líquido a vapor. Cuando nosotros tenemos en la sustancia en específico fuerzas intermoleculares que son de mayor magnitud, entonces nos va a costar más energía vencer esas fuerzas para que las moléculas pasen del líquido hacia el gas, ¿sí? Entonces, mayores fuerzas intermoleculares o fuerzas intermoleculares de mayor magnitud se relacionan de forma directa con un punto de ebullición o una temperatura de ebullición más elevada. ¿A qué se reduce entonces el ejercicio? Se reduce a que nosotros vayamos sustancia por sustancia y primero que nada determinemos el tipo de fuerzas intermoleculares que tenemos presentes, ¿sí? De nuevo, aquellas más relevantes o las de mayor magnitud, ¿sí? Una vez que sepamos eso, ya vamos a tener una idea de la magnitud de las fuerzas intermoleculares y vamos a poder generar un orden de menor a mayor punto de ebullición. Entonces acá ustedes en el cuadrito tienen un poco la relación, que en este caso es directamente proporcional entre el punto de ebullición y la magnitud de las fuerzas intermoleculares, que es lo que hablábamos recién, y acá tienen desarrollado especie por especie cuál es el tipo de fuerza intermolecular más relevante. En este caso, para el agua, ya la hemos trabajado, es una molécula polar, pero específicamente encontramos hidrógenos unidos a átomos de oxígeno que contienen pares electrónicos sin compartir, o sea que las fuerzas intermoleculares de mayor relevancia son las tipo puente hidrógeno. Para el cloruro de hidrógeno no podemos hacer puente hidrógeno porque el cloro no es lo suficientemente electronegativo, o sea que como mucho lo que tenemos acá es una molécula polar, ¿sí? Porque es diatómica, con átomos que pertenecen a elementos diferentes. Hay una diferencia de electronegatividad que se plasma justamente en una polaridad de enlace, y como en este caso la molécula tiene un solo enlace, la molécula será polar también. ¿Está? O sea que para una molécula polar, dipolo-dipolo. ¿Vamos? El helio. El helio es un gas monoatómico. ¿Por qué? Porque es un gas raro, ¿sí? Inerte o noble. ¿Está? Entonces no forma moléculas ni siquiera biatómicas, por lo tanto la interacción simplemente es entre átomos. Entonces lo que nos vamos a encontrar es nada más que con fuerzas de dispersión, ¿sí? Ya sabemos que las fuerzas de dispersión impacta, ¿sí?, mucho el peso molecular de la especie, entonces acá fíjense que yo se los he puesto como dato porque nos puede llegar a ser útil, ¿tá? En este caso lo buscan en la tabla periódica 4 gramos por mol. Tenemos bromuro de cesio. El bromuro de cesio es un compuesto iónico. El cesio
es un catión, el bromuro es un anión, entonces como especie iónica, el tipo de interacción, recordemos que no hay fuerzas intermoleculares, sino interacción, va a ser ion-ion. Y por último, metano, que ya lo hemos trabajado bastante en la clase pasada, es una molécula apolar, por lo tanto, nuevamente tenemos fuerzas de dispersión. Y como en las de dispersión otra vez, el peso molecular puede llegar a jugar un papel importante, calculamos cuál es el peso del mol y tenemos 16 gramos. ¿Tá? Ordenamos entonces, según el cuadrito que vimos la clase pasada. En general, la tendencia ¿cómo va a ser? Aquellas especies, ¿sí?, con menores interacciones o menores magnitudes de fuerzas intermoleculares e interacciones serán las que tengan, fíjense, un punto de ebullición más bajo, o sea que arrancamos por las de dispersión, que son el helio y el metano. ¿Cómo ordenamos helio con metano? Nos fijamos específicamente en el peso del mol y nos encontramos con que el helio pesa o tiene una masa muy inferior a lo que es el metano, entonces el helio es el que esperamos que tenga las fuerzas de dispersión de menor magnitud. Le va a seguir el metano, que es lo que tenemos por acá, y luego ¿con quién nos encontramos? Nos encontramos con la única dipolo-dipolo que tenemos presente, en este caso el cloruro de hidrógeno. Seguimos avanzando en magnitud de las interacciones y nos encontramos con el puente hidrógeno, que la única que tenemos es el agua. Y por último, la ion-ion, que dijimos que era las de mayor magnitud. Recordemos que este orden no siempre va a ser de esta manera. Tengamos presente lo que dijimos la clase pasada, podemos llegar a tener inversiones entre las de dispersión, las dipolo-dipolo o incluso las puente hidrógeno, de acuerdo a la masa de las moléculas, pero bueno, si la situación llega a ser algo tan específico como eso, el ejercicio va a ser al revés. Nosotros les vamos a dar los puntos de ebullición y les vamos a preguntar tal vez por qué una molécula con dipolo-dipolo tiene menor punto de ebullición que una de dispersión, y ustedes tendrán que hablar de la masa, la superficie de contacto, que es lo que trabajamos la clase pasada. ¿Sí? Fíjense que acá están puestos los puntos de ebullición para que ustedes vean los datos experimentales. Recordemos entonces que en este sentido aumentan las fuerzas intermoleculares y las interacciones, entonces aumentan los puntos de ebullición. ¿Sí? Veamos otra aplicación. Catalina pregunta por acá en el chat, ¿por qué la interacción ion-ion tiene mayor punto de ebullición? Porque vos, fíjate, Cata, cuando comenzás desde dipolo inducido, son estos polos con densidades de carga que se generan de forma temporal. Luego pasamos a una mayor magnitud de las fuerzas intermoleculares, que es una dipolo-dipolo, donde vos seguís teniendo polos con densidades de carga positivas y negativas, pero ahora ya no son temporales, sino que son permanentes. Y si aumentamos más todavía la fuerza de las interacciones, nos vamos a encontrar con la ion-ion, donde vos ya no estás hablando de polos con densidades de carga, sino que estás hablando directamente de cargas positivas y negativas, interaccionando por medio de una fuerza electrostática. ¿Está? Entonces es como que pasaste de hablar de polos con densidad de carga a hablar de cargas propiamente dichas. Entonces la magnitud de la interacción obviamente va a ser mayor. ¿Sí? Por acá Tomás me pregunta si cuando pasamos al estado gaseoso, que era lo que nos referíamos recién, no disminuye la interacción entre átomos y moléculas. Sí, sí. O sea, si vos haces un contraste entre la magnitud de las interacciones entre dos moléculas en el líquido con respecto a lo que tenés en el gas, o al revés, la interacción en el gas va a ser menor a la interacción que tenés entre las moléculas del líquido. ¿Sí? Eso sí es cierto.
¿tá? Bueno, en este caso, fíjate Tomás, tenemos el helio a presión y temperatura ambiente, es un gas, pero es un gas a presión y temperatura ambiente. Lo mismo que el metano, lo mismo que el cloruro de hidrógeno. Cambia la situación cuando vos pasas para este lado, donde a temperatura y presión ambiente el agua es un líquido y el bromuro de cesio es un sólido. Ahora, ese es un análisis que vos haces a temperatura y presión ambiente de cómo es la sustancia, ¿está? Si es gaseosa, si es líquida o es sólida, que por supuesto su estado tiene una relación directa con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Ahora, no quiere decir que vos a estos gases, ¿sí?, no los puedas analizar por debajo de estas temperaturas y encuentres un líquido. ¿Está? Eso depende, depende de la temperatura que vos le estés dando al sistema. Si le das más temperatura, entonces le das una mayor energía cinética a las moléculas de la sustancia, y cuando tienen mayor energía cinética, ya lo vamos a ver, se empiezan a vencer un poco esas fuerzas intermoleculares o esas interacciones y se dan los cambios de estado. Ahora, la naturaleza de la interacción entre las moléculas de la sustancia no se modifica. Si vos acá tenés una sustancia que es cloruro de hidrógeno y las fuerzas son dipolo-dipolo, las fuerzas entre las moléculas van a ser dipolo-dipolo sin importar que esto esté sólido, líquido, gaseoso. ¿Está? ¿De qué va a depender el estado? Además de la magnitud de la interacción, de la energía cinética que tengan esas moléculas. ¿Está? Me parece que ahí explico un poco más tu duda. No sé, Tomás, si respondí un poco, si te quedó un poco más claro. Sí, profe, sí, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, veamos entonces este ejemplo. Tenemos el ejercicio número 15. ¿Por qué el punto de ebullición, en este caso, de fluoruro de cloro, me parece que es, no alcanzo a ver, sí, acá, fluoruro de cloro, es mayor que el de la molécula de flúor diatómica, ¿sí? Flúor gaseoso. Entonces, nuevamente, nos preguntan por punto de ebullición, o sea que otra vez hacemos lo mismo que hicimos recién. Tomamos las dos sustancias, analizamos la molécula, analizamos la estructura, y vemos qué tipo de fuerza intermolecular o interacción encontramos entre las moléculas, en este caso, ¿sí? Tenemos por un lado fluoruro de cloro, acá esto es un compuesto covalente, tenemos no metal con no metal, o sea que esto va a formar moléculas de tipo discretas, ¿sí? ¿Y esas moléculas cómo van a ser? Van a ser moléculas polares, porque fíjense que es una molécula que es diatómica, o sea que está formada por dos átomos, nada más que en este caso los átomos pertenecen a elementos diferentes. Como el flúor es mucho más electronegativo, entonces el enlace que nosotros tenemos en esta molécula va a ser un enlace polar, y como la molécula es diatómica, si el único enlace que tenemos es polar, la molécula lo será también, ¿sí? Fíjense que acá yo les agregué sin hidrógenos, o sea que no tenemos posibilidad de que esto sea fuente de hidrógeno, obviamente. Entonces, el tipo de fuerzas intermoleculares que tenemos son dipolo-dipolo. Fíjense que yo me anoté acá también peso del mol, como para tenerlo presente, porque recuerden que el peso del mol puede llegar a afectar situaciones también de dipolo-dipolo o incluso puente hidrógeno, que ya vamos a ver algún ejemplo puntual en líquidos, ¿sí? Y la molécula del flúor 2, esto es diatómico homonuclear, o sea que es una molécula de naturaleza apolar, entonces las fuerzas de interacción que encontramos son de dispersión. Nos anotamos también el peso molecular, 38 gramos por mol, ¿sí? Perdón, peso molar. Queremos buscar entonces mayor punto de ebullición, buscaremos las interacciones o las fuerzas intermoleculares de mayor magnitud, ¿sí? Si contrastamos, en este caso, por el tipo de fuerza, esperamos que el flúor 2, que son fuerzas de dispersión, sean fuerzas intermoleculares de menor magnitud que el cloruro de cloro, ¿sí? Además, si ustedes quisieran, con eso, con la identificación de las fuerzas, sería suficiente.
Pero si ustedes se dan cuenta de calcular los pesos y quisieran agregarle a esa explicación que el fluoruro de cloro tiene además una masa superior, eso estaría bien también, ¿sí? Porque recuerden que en el fluoruro de cloro, si bien nosotros hablamos de dipolo-dipolo, que son las fuerzas más relevantes, también tenemos dispersión, ¿sí? Porque esas siempre existen. Entonces, tener un peso molar mayor también hace que esas fuerzas de dispersión sean más grandes, y por supuesto todo ayuda a tener fuerzas intermoleculares de mayor magnitud y por lo tanto un punto de ebullición superior. ¿Sí? Pero bueno, eso sería como algo añadido. Si ustedes hacen la identificación de las fuerzas más relevantes, con eso está suficiente. ¿Sí? Fíjense que acá están los puntos de ebullición como para que ustedes lo vean. No se confundan porque ambos acá son negativos. En este caso, el número, ¿sí? en módulo es mayor, pero como tenemos adelante un signo negativo, el punto de ebullición para el flúor 2 es más chico. ¿Sí? Obviamente igual, ambos son gases a temperatura y presión ambiental. ¿Sí? Agustina por acá me pregunta si hace falta distinguir dipolo-dipolo permanente del inducido. Agus, vas a ver que yo cuando voy desarrollando, cuando digo dipolo-dipolo, normalmente hago referencia a dipolo permanente, y si quiero hacer referencia a dipolo inducido, directamente digo dispersión o fuerzas de London. ¿Está? Entonces esa es como una forma fácil de distinguirla sin necesidad de estar aclarando inducido o permanente. ¿Sí? De nada. Avanzamos y vemos un ejemplito más, pero fíjense que ronda todo sobre lo mismo. El ejercicio número 17 nos pregunta cuál de las siguientes uniones intermoleculares puede presentar unión de tipo puente hidrógeno. En este caso nos preguntan específicamente por detectar la sustancia donde nosotros tenemos o podemos llegar a tener interacciones tipo puente hidrógeno. Y acá tenemos, fíjense, este ejercicio ya que lo tenemos acá, lo vamos a recordar, lo mencionamos cuando vimos la última parte de enlace. Miren cómo están puestas las moléculas, estas son sustancias orgánicas, tanto la A como la B, y fíjense cómo están escritas, ¿sí? Les da esta ayuda de la que habíamos hablado para que ustedes se den cuenta qué átomos periféricos se encuentran conectados a qué átomo central. Y eso los ayuda un poco a plasmar la idea inicial de la estructura de Lewis. Entonces, en este caso, miren cómo está escrito. En realidad, este hidrógeno 3 capaz que lo mejor hubiera sido puesto desde la izquierda, pero acá nosotros tenemos 3 hidrógenos unidos a un átomo de carbono, y luego tenemos el nitrógeno, que es el otro átomo central, unido al carbono, y estos 2 hidrógenos periféricos están unidos al nitrógeno, ¿está? No al carbono. ¿Sí? Luego ustedes hacen las cuentas como hicimos siempre y van a llegar a esta estructura de Lewis sin problema. Pero lo que quiero que noten es eso, cómo están escritas las estructuras cuando son estructuras de naturaleza orgánica. ¿Sí? Acá tenemos, este es metilamina, ¿sí? Yo acá les puse el nombre. En la B tenemos dimetiléter, nuevamente acá tenemos 3 hidrógenos unidos a un carbono, y fíjense acá tenemos un oxígeno, y tenemos otro carbono unido que tiene a su vez 3 hidrógenos a su alrededor. Entonces fíjense cómo está escrita la estructura del orgánico. Y por último el bromuro de hidrógeno, que eso ya es familiar para ustedes. ¿Sí? Entonces acá tenemos las 3 estructuras, escritas las estructuras de Lewis completas. Si nosotros queremos identificar qué sustancia es la que puede llegar a tener interacciones de tipo puente hidrógeno, bueno, entonces tenemos que buscar reunir las condiciones que habíamos hablado en la clase pasada. Por un lado, hidrógenos unidos específicamente a átomos de nitrógeno, flúor u oxígeno, que son muy electronegativos, y necesitamos también átomos de nitrógeno, flúor u oxígeno que tengan pares electrónicos sin compartir. ¿Sí? Entonces, si miramos un poquito lo que tenemos acá, miremos la metilamina. Acá la metilamina tenemos 2 átomos de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno con pares electrónicos sin compartir.
Es cierto que también tenemos hidrógenos unidos al carbono, pero estos hidrógenos no son capaces de formar interacciones puente-hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están unidos a un átomo que sea lo suficientemente electronegativo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Tenemos entonces nosotros la posibilidad de formar interacciones puente-hidrógeno? La respuesta sería sí. Si ustedes quisieran saber cuál es el máximo número de interacciones que se pueden formar por molécula, recuerden que contaríamos estos dos hidrógenos que pueden interaccionar con pares electrónicos sin compartir del nitrógeno de otra molécula de metilamina. Entonces acá podríamos formar uno y acá podríamos formar otro. Y a su vez, este par electrónico sin compartir puede interaccionar con un hidrógeno unido a nitrógeno de otra molécula de metilamina. De acá podríamos llegar a tener un tercero, ¿sí? Como máximo, entonces, en la metilamina nosotros podríamos llegar a formar 3 interacciones de tipo puente hidrógeno por molécula. ¿Por qué digo como máximo? Y esta es otra aclaración que es importante, porque pueden llegar a formarse 3 o pueden llegar a formarse menos. ¿Por qué? Porque si ustedes miran un poco la molécula, fíjense que la distribución es muy específica, es decir, el entorno acá en el átomo de carbono es tetraédrico y el entorno en el nitrógeno es tetraédrico también. Recuerden que cuando tenemos moléculas que tienen más de un átomo central, vamos a analizar específicamente la geometría electrónica y la molecular en el entorno de ese átomo central específico, de alguno que nosotros hayamos seleccionado. Pero ¿a qué iba con esto? Que tenemos una distribución que es particular, acá esto es tetraédrico y acá esta distribución es tetraédrica también. Entonces la molécula no puede adoptar cualquier forma. Entonces cuando esta molécula de metilamina va a interactuar con otra molécula de metilamina, hay veces que puede llegar a suceder que una molécula o los enlaces de una molécula se estorban un poco con los enlaces de la otra molécula, ¿sí? Entonces, tal vez la interacción puente-hidrógeno se quiere llegar a formar porque tiene las condiciones para hacerlo, pero como una molécula se empieza a estorbar mucho con la otra en el espacio, aumentan las repulsiones y eso hace que tal vez no se generen todos los puentes hidrógeno que uno esperaría. Entonces, por eso siempre decimos en este caso 3 como máximo por molécula, ¿sí? Pero que ustedes analicen la cantidad máxima es suficiente. Antes de ver qué tengo acá en el chat, que nos queda entonces la metilamina, es capaz de formar puentes hidrógenos, veamos qué pasa con el dimetiléter. El dimetiléter tiene todos los átomos de hidrógeno disponibles unidos a carbono. Ninguno está unido a el oxígeno que tiene pares electrónicos sin compartir. O sea que el dimetiléter no tiene la posibilidad de generar puente hidrógeno. ¿Cómo es esta molécula? Esta molécula es una molécula polar, ¿sí? Porque tiene una geometría angular y 2 pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, o sea que al ser polar, las interacciones son de naturaleza dipolo-dipolo. Y por último, bromuro de hidrógeno tampoco tiene la posibilidad de generar puentes hidrógenos porque el átomo de hidrógeno está unido a un átomo de bromo que no es lo suficientemente electronegativo, ¿sí? Esta molécula, como es una molécula polar, obviamente, por lo que las interacciones entre molécula y molécula son de tipo dipolo-dipolo, ¿sí? Veamos qué tenemos por acá. Javier me pregunta, si cambian algo, graficar la estructura de Lewis distinto a como se muestra ahí en la diapositiva. Si no alteran las uniones entre los átomos, Javier, no habría problema, ¿sí? No habría inconveniente. Yo creo que ustedes, a esta altura, después de haber practicado y haber visto todo lo que hemos visto de enlace, me parece que son capaces de generar, digamos, las estructuras con las geometrías adecuadas, ¿está? Pero para este ejercicio en particular, que les pregunta solamente la posibilidad de puentes hidrógenos, mientras vos no cambies las uniones entre los átomos, vas a poder sacar sin problema si la especie puede o no puede generar puente hidrógeno, ¿sí? Con eso es suficiente.
Bien, por acá Tomás me pregunta si en un ejercicio como este que pide justificar su respuesta, con plantear Lewis nada más es suficiente. No, yo esperaría que vos me dijeras, Tomás, cuáles son las condiciones para formar una interacción de tipo puente hidrógeno y que me explicaras para cada especie por qué puede o no puede generar el puente hidrógeno, ¿sí? En este caso, el ejercicio en particular, yo les agregué el tipo de interacción que van a tener específicamente entre molécula y molécula en cada caso. Eso, acá está puesto de más, como para que ustedes tengan la información, eso no haría falta. Pero sí que explicaran por qué pueden o no pueden generar el puente hidrógeno. ¿Sí? De nada. Bien. Yo creo, chicos, que este es el último ejemplito que tenemos de fuerzas intermoleculares. ¿Hay algo que haya quedado sin mencionar, que se les ocurra para preguntar? Les digo porque tenemos 6 minutitos, entonces capaz que lo que nos convenga es, si no hay dudas, cerrar esta reunión y ya comenzar con líquidos en la reunión siguiente. Sí, Celeste. Veamos si nos alcanza este ratito como para responder. En el fluoruro de xenón es una molécula apolar. El fluoruro de xenón es apolar. La geometría electrónica es bipiramidal trigonal, eso es cierto. No, la geometría molecular, no me gustaría que dijeras bipiramidal trigonal deformada. La geometría molecular en ese caso es específicamente lineal, ¿sí? Sí o sí lineal. Y bueno, en esa situación es donde vos analizas justamente que se van a cancelar todos los momentos de enlace, ya sea los momentos de enlace xenón-flúor, que están puestos en la misma dirección, sentidos opuestos, tanto como los momentos generados por los pares electrónicos sin compartir sobre el átomo de xenón, que están puestos en el mismo plano a 120 uno del otro, todos esos entre sí se cancelan también. Entonces el resultado es una molécula apolar, a pesar de tener en ese caso puntual pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, que era lo que discutíamos una o dos clases antes. ¿Sí? Agustina, dipolo inducido es igual a la fuerza de dispersión, no me quedó claro. Sí, Agus. Dipolo inducido es lo que hacemos referencia normalmente como fuerzas de dispersión o fuerzas de dispersión de London. ¿Sí? Es lo mismo. Repetimos cómo se cuenta el número máximo de puentes hidrógeno. Veamos si puedo llegar a escribir acá, capaz que resulta un poco más cómodo. Tenemos acá la metilamina, entonces cada uno de estos hidrógenos unido al átomo de nitrógeno puede interaccionar con otra metilamina, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces acá tendríamos uno y acá tendríamos otro. ¿Sí? Y al mismo tiempo, este par electrónico sin compartir que se ubica sobre el nitrógeno puede a su vez estar interaccionando con un hidrógeno unido a nitrógeno. Entonces acá tenés un tercero. ¿Sí? Entonces ahí contás 1, 2 y 3 puentes de hidrógeno como máximo. ¿Sí? Por eso hasta 3. Perfecto, ahora se entendió un poco mejor. Bien, excelente. Bueno, ahí estamos. Comenzamos entonces, chicos, unidad 4. ¿Sí? Cambiamos por fin de unidad. Vamos a ver estados de agregación de la materia. Como su nombre lo indica, vamos a estar viendo líquidos, sólidos y gases. Van a ver que hacemos un cambio respecto del orden que tiene la guía de seminarios. La guía de seminarios tiene primero gases, eso por el momento lo vamos a saltear.
y luego tiene líquidos y sólidos, que es con lo que vamos a comenzar hoy. ¿Por qué invertimos los temas de esa manera? Porque, como les decía yo en la reunión anterior, líquidos tiene mucha relación con fuerzas intermoleculares y enlace, que es lo que estuvimos viendo las clases anteriores. Entonces, para no cortar y cambiar a gases, que es otra cosa bastante distinta, preferimos invertir un poco el orden de los temas y dar líquidos y sólidos primero y luego gases, ¿sí? Entonces, comenzamos con líquidos y sólidos. Estas filminas se las subí hoy a las 4 más o menos, así que ya deberían estar disponibles como para que puedan descargarlas. Hacemos un repaso muy rápido de lo que son líquidos. Tenemos acá un resumen de las propiedades generales, esto ustedes lo vieron en el teórico. Tenemos espacios moleculares en los líquidos que son muy pequeños, esto se refiere al espacio que existe entre molécula y molécula. El espacio es pequeño porque justamente, digamos, tenemos fuerzas de interacción que tienen una magnitud dada la temperatura y la presión a la que nos encontremos, que es menor que tal vez entre las especies de un sólido, pero mayor que entre las de moléculas de un gas, obviamente. Las moléculas entonces poseen poco movimiento y están más restringidos que en los gases, que es lo que hablamos recién, donde el movimiento es prácticamente libre entre una molécula y la otra. Sí que son incompresibles, o sea que tenemos un volumen que es fijo, que es lo que tenemos acá abajo. El volumen está definido, ¿sí?, para los líquidos, a no confundir con la forma, que sí, un mismo volumen de líquido nosotros lo podemos poner en dos recipientes distintos, con forma diferente, y entonces si bien el volumen va a ser siempre el mismo, la forma sí se modifica, ya que adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Vemos entonces acá los primeros conceptos. Vaporización ya lo hemos hablado, pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia con velocidad de evaporación y vamos a empezar a introducir presión de vapor y cuál es la relación que mantiene con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Vamos a volver a rever lo que vimos recién, que es la relación entre fuerzas intermoleculares y temperatura de ebullición, que eso no se modifica. Fíjense lo que tenemos acá, una gráfica a la derecha donde nosotros tenemos inicialmente un recipiente que contiene un determinado líquido, ¿sí? En este momento inicial, en este tiempo t igual a 0, el líquido se encuentra como tal sin ningún tipo de modificación. A medida que va pasando el tiempo, prácticamente para cualquier líquido que nosotros tengamos en el recipiente, vamos a encontrar que se empieza a generar un proceso que conocemos con el nombre de evaporación. La evaporación, cuidado, que es diferente de la vaporización, ¿sí? La evaporación es un fenómeno que se da superficialmente, ¿sí? ¿Y en qué consiste? En que justamente las moléculas del líquido, pero que están en la superficie del líquido, van pasando lentamente de la fase líquida a la fase vapor. Como ese fenómeno es solamente superficial, que era lo que decíamos recién, es lo que conocemos nosotros con el nombre de evaporación, ¿sí? Decíamos que prácticamente cualquier líquido que nosotros lo tengamos un cierto tiempo en un recipiente destapado, se va a empezar a evaporar lentamente, ¿sí? ¿De qué va a depender un poco la velocidad de la evaporación? Porque cuando nosotros contrastamos dos líquidos distintos, sí que la velocidad de la evaporación entre ellos puede ser diferente. Y va a depender en general de tres cosas. Por un lado, la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura que nosotros le demos a la masa del líquido, o si este recipiente se encuentra abierto en un día más caluroso que en otro, entonces la velocidad de la evaporación va a ser más grande, ¿sí? Vamos a acelerar este fenómeno de que las moléculas superficiales pasen de la fase líquida a la fase vapor. Y otra forma en la que lo podemos llegar a acelerar es aumentando el área superficial. No por una razón de que las moléculas van a pasar más rápido de la fase líquida a la fase vapor, sino que si nosotros tenemos un área superficial más grande,
es decir, más expuesta, entonces en un cierto instante de tiempo nosotros podemos tener un mayor número de moléculas en la superficie que está pasando del líquido hacia el vapor, ¿sí? Entonces eso acelera un poco la velocidad de evaporación. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que tenemos que tener presente es la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Si nosotros contrastamos dos líquidos distintos, y supongamos que tenemos un líquido A, donde las fuerzas intermoleculares son de mayor magnitud, contra un líquido B, donde las fuerzas intermoleculares son más pequeñas, entonces es lógico pensar que en el líquido B la evaporación se va a producir con mayor velocidad, ya que las moléculas van a poder vencer las fuerzas intermoleculares más rápido para poder pasar del líquido al gas, ¿sí? Estas moléculas que pasan a la fase gaseosa van a generar eventualmente una presión sobre la superficie del líquido, que si ustedes se fijan en el libro o en las filminas del teórico seguramente lo suelen indicar con unas flechitas, ¿sí? Y esa presión que se genera sobre la superficie del líquido por estas moléculas que se han evaporado es lo que conocemos nosotros con el nombre de presión de vapor, ¿sí? La presión de vapor está asociada específicamente a un líquido y también la presión de vapor para ese líquido en particular va a variar con la temperatura, ¿está? Cuando nosotros tengamos temperaturas que son más altas, entonces una mayor cantidad de moléculas de la superficie líquida va a haber pasado a la fase de vapor. Y por lo tanto vamos a tener más moléculas en la fase de vapor que ejercen presión, o sea que una presión de vapor que es superior, ¿tá? Entonces la presión de vapor está ligada al líquido en particular y también varía para ese líquido determinado según la temperatura, ¿tá? Recuerden que cuando nosotros hablamos de temperatura, piensen siempre en lo mismo, estamos entregando energía al sistema, las moléculas se mueven con mayor rapidez, tienen más energía cinética y entonces tienen una mayor capacidad de vencer las fuerzas intermoleculares para hacer el cambio de estado. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento donde la presión de vapor que nosotros tenemos en la superficie iguala a la presión atmosférica. En ese momento nos encontramos en una situación de ebullición o vaporización, ¿está? Esos dos términos son lo mismo, vaporización y ebullición. Lo que sí quiero es que los distingan de la evaporación, que es un fenómeno superficial. En la ebullición y en la vaporización, ya no solamente la superficie del líquido se encuentra comprometida en el fenómeno, sino que también las moléculas que se encuentran en el seno del líquido se encuentran formando parte del cambio de estado, ¿sí? Lo que sí quiero que vean es que esta es una situación de equilibrio, es decir, que cuando estamos en la ebullición tenemos la misma cantidad de moléculas que están pasando de la fase líquida a la fase vapor y de la fase vapor a la fase líquida, ¿está? Entonces esa situación de equilibrio es un equilibrio que nosotros conocemos con el nombre de dinámico, ¿está? No es un equilibrio estático, donde las moléculas pasaron del líquido al vapor y ahí se quedó todo, sino que siempre tenemos la misma cantidad de moléculas que se intercambian entre una fase y la otra. ¿Está? ¿Cómo relacionamos entonces de nuevo esto con fuerzas intermoleculares? Lo dijimos un poquito recién, vamos a hacer el repaso y fíjense que lo tienen encuadrado acá. Esto es muy importante para la resolución de los ejercicios de líquido. Si nosotros tenemos un líquido con fuerzas intermoleculares, entonces que son de mayor magnitud, la presión de vapor va a ser menor. Fíjense que la relación entre fuerzas intermoleculares y presión de vapor es inversamente proporcional. Recordemos esto, si el líquido tiene fuerzas intermoleculares de mucha magnitud, le cuesta mucho a las moléculas pasar del líquido al gas. Entonces las moléculas que están en la fase gaseosa son poquitas y la presión de vapor que se ejerce entonces es chiquita. ¿Está? Entonces, a mayores fuerzas intermoleculares, menor presión de vapor. ¿Y qué pasa con la temperatura de ebullición? Bueno, podemos hacer la relación directamente con las fuerzas intermoleculares. Habíamos dicho, a mayor fuerza intermolecular necesitamos más energía, ¿sí?
para entregarle a las moléculas y que se produzca el cambio de estado, entonces la temperatura de ebullición va a ser más alta, mientras más alta las fuerzas intermoleculares. Fíjense que la relación entre estas dos variables es directamente proporcional. Y si no, también lo podemos llegar a pensar a través de la presión de vapor. Dijimos que la ebullición se producía cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Si nosotros tenemos fuerzas intermoleculares elevadas, ahí cierro la idea y los escucho. Tenemos fuerzas intermoleculares elevadas y la presión de vapor es baja, vamos a tener que entregar más energía al sistema para de alguna manera aumentar esta presión de vapor, de manera tal de que podamos llegar a evaluar, de manera tal que podamos llegar a igualar a la presión atmosférica y generar la ebullición. Entonces, la temperatura de ebullición tiene que ser más elevada. De la forma que ustedes lo quieran ver, está bien. Sí es importante que ustedes puedan relacionar un concepto con el otro, porque en este tipo de ejercicios, cuando nosotros les pedimos que ustedes justifiquen su respuesta, necesitan sí o sí analizar los conceptos y decir cómo se relacionan uno con el otro. ¿Está? Ahora sí, escucho la pregunta. En el teórico, si no entendí mal, habían dicho que si aumentaba la temperatura, aumentaba la presión de vapor. ¿Eso está bien? Sí, es correcto, porque lo que pasa es que la temperatura del sistema, no necesariamente la temperatura de ebullición, porque la temperatura de ebullición vos recordá que para un líquido puro, ¿sí?, a una determinada presión es fija, eso no va a cambiar, cuando vos llegues a esa temperatura la ebullición se produce. Ahora, en cuanto a la temperatura, hasta que llegas a ese momento, es decir, hasta que llegas a la situación de ebullición, cuando vos vas aumentando la temperatura, le vas entregando energía cinética a las moléculas que están en el líquido. Mientras más energías cinéticas le entregues, más fácil es de vencer para esas moléculas las fuerzas intermoleculares, acá en el líquido. Y a medida que van venciendo las fuerzas intermoleculares, pasan del líquido al gas, ¿sí? Si nosotros tenemos un mayor número de moléculas en la fase gaseosa, entonces la presión de vapor que vamos a tener va a ser superior, ¿sí? O sea que con un aumento de temperatura tenemos un aumento de la presión de vapor. Eso es correcto. Ah, bueno, profe, ya entendí eso, pero no entiendo lo del, ¿viste el cartelito que está anotado? Cuando Acá. dice que, sí, lo de la presión de vapor, ¿podés volverlo a explicar, por favor? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a las fuerzas intermoleculares? Sí, o sea, no entiendo por qué disminuye la presión de vapor. Porque acá yo te marco, fíjate, no la relación no está hecha con la temperatura, sino que la relación está hecha con las fuerzas intermoleculares. Si vos tenés un líquido donde las fuerzas intermoleculares son, por ejemplo, de tipo puente hidrógeno, que son de una magnitud elevada, entonces, si vos entregas una cierta cantidad de energía, solamente unas pocas moléculas van a poder liberarse con esa energía de las fuerzas intermoleculares y pasar del líquido al gas. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son muy grandes. ¿Está? Entonces, con una energía mínima, solamente poquitas moléculas pueden pasar del líquido al gas. Por lo tanto, la presión de vapor termina siendo pequeña. ¿Ah? Ya entendí, muchas gracias. Si no, como les digo, todo esto seguramente lo tienen en el teórico, hay veces que hay que leerlo un par de veces y hay que intentar decantar un poco los conocimientos y ya van a ver que van a poder hacer la relación entre las variables sin problemas. Pero hay veces que lleva, y lo entiendo, un poquito de tiempo poder conectar un concepto con el otro, ¿sí? Pero bueno, acá la relación está con las fuerzas intermoleculares, no con la temperatura del sistema específicamente, ¿sí? Por eso puede ser que se haga un poco el líquido. Miremos con algunos ejemplos puntuales, porque entonces ahí tal vez resulta más sencillo entenderlo. Acá en estos ejemplos, lo que yo quiero ustedes que noten es le puse metanol, fosfina, ¿sí?, y oxígeno molecular. Si ustedes calculan, los invito a que después lo hagan, las masas molares de estos compuestos son aproximadamente las mismas. Busqué estos ejemplos a propósito, como para que la masa molar se mantuviera más o menos constante,
y entonces nosotros podamos contrastar o podamos relacionar la presión de vapor y la temperatura de ebullición solamente con la magnitud de las fuerzas intermoleculares debido a su naturaleza, sin necesidad de que se nos haga algún lío debido a los pesos. Entonces, más o menos, si ustedes calculan, todos rondan la misma masa molar. ¿Qué tenemos acá? Metanol, que ya lo hemos visto previamente. Las fuerzas más relevantes son de tipo puente hidrógeno. La fosfina, si ustedes hacen estructura de Lewis, van a ver que es una molécula polar, porque el fósforo está enlazado a 3 hidrógenos y tiene un par electrónico sin compartir. No puede formar puente hidrógenos porque el fósforo no es lo suficientemente electronegativo. Entonces, si la molécula es polar, lo único que podemos hacer es dipolo-dipolo. Y el oxígeno es una molécula polar, o sea que las fuerzas que tiene son de dispersión. Teniendo nosotros presente eso, ¿qué esperamos? Que el metanol, que tiene las mayores fuerzas intermoleculares, tenga entonces la presión de vapor más baja. ¿Por qué? Porque para una determinada temperatura, solamente poquitas moléculas pudieron pasar de la fase líquida a la fase vapor, y al mismo tiempo, con una presión de vapor baja, a nosotros nos va a consumir más energía poder igualar la presión atmosférica y llegar al punto de ebullición. Por lo tanto, la temperatura de ebullición para el metanol tiene que ser la más alta de todas, y es la que estamos viendo acá. ¿Sí? Cuidado que esta es positiva y estas dos son negativas. Para el oxígeno, obviamente, la situación es la inversa. Las fuerzas intermoleculares son las de menor magnitud, entonces la presión de vapor va a ser la mayor de todas, a tal punto de que el oxígeno, por supuesto, es un gas a temperatura y presión ambiental, con lo cual la temperatura de ebullición va a ser la más baja. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Obviamente la fosfina cae en el medio de ambas situaciones, que bueno, particularmente la fosfina es un gas también a temperatura y presión ambiente, porque el punto de ebullición, fíjense que sigue siendo negativo. Pero bueno, al margen de eso, es más bajo que el metanol y más alto que el oxígeno, que es lo que nosotros estábamos buscando. ¿Sí? Veamos entonces un ejercicio de aplicación donde podemos volver a trabajar con estos conceptos y la relación que tiene uno con el otro. El ejercicio número 26 nos dice dados los siguientes líquidos y tenemos agua, etanol, ¿sí? Muy parecido al metanol, nada más que tiene otro carbono y 2 hidrógenos más, ¿sí? Pero es un alcohol orgánico. Y acá tenemos benceno, ¿sí? Que el benceno, fíjense cómo es la estructura, es esta que tenemos acá, es un anillo de 6 carbonos que está unido uno con el otro, y tiene enlaces dobles que son conjugados, entonces se va a producir una deslocalización. Entonces al benceno se lo suele graficar de esta forma, como un anillo de 6 carbonos con un círculo en el medio que indica la deslocalización de los electrones pi. ¿Está? Es un compuesto orgánico también. Nos pregunta, ¿cuál de ellos posee la mayor presión de vapor? ¿Sí? A una temperatura de 20 grados centígrados, ¿y por qué? Esta temperatura está fija como para que ustedes sepan que a todas las sustancias las estamos evaluando a la misma temperatura. Ahora, si nosotros estamos buscando la mayor presión de vapor, volvemos un segundito a la filmina anterior, recordemos, si buscamos la mayor presión de vapor, estamos buscando un elevado número de moléculas en la fase gaseosa, ¿sí? Que generen una presión de vapor que sea relativamente alta. Ahora, si yo quiero tener muchas moléculas en la fase gaseosa, entonces tiene que haber sido relativamente sencillo pasar del líquido al gas. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares que estoy buscando son las más bajas. ¿Sí? Recuerden, inversamente proporcional esas dos variables. ¿Sí? Analicemos entonces las fuerzas intermoleculares, porque no nos queda otra opción. El agua ya la conocemos, la hemos visto un montón de veces. Fuerzas intermoleculares más relevantes, puente hidrógeno. Dijimos que podemos tener 4 puentes de hidrógeno por molécula como máximo. Punto de ebullición, sabemos que es 100 grados centígrados, este es el dato experimental como para que ustedes lo tengan de referencia en los ejercicios del seminario. Por acá tenemos, bueno, acá este está, lo estoy viendo que está sumado, ¿sí? Como
un ejemplo más para agregar otro tipo de interacción. Acá tenemos el éter dietílico, que no estaba dentro de lo que es el enunciado, pero el éter dietílico ya lo conocemos, lo hemos visto en las filminas anteriores. Dijimos que no tenía la capacidad de formar puente hidrógeno porque todos los hidrógenos están unidos a átomos de carbono, pero sí que es una molécula polar, o sea que el tipo de interacción es dipolo-dipolo. ¿Sí? Acá tenemos el punto de ebullición. Tenemos el etanol. El etanol es un alcohol orgánico, igual que el metanol, tiene la capacidad de formar puente hidrógeno porque tenemos un hidrógeno unido directamente a un oxígeno con pares electrónicos sin compartir. ¿Cuántos puentes hidrógeno puede formar por molécula? En el caso del etanol son 3, igual que en el caso del metanol. ¿Por qué? Porque el oxígeno acá tiene 2 pares electrónicos sin compartir, ¿sí? Si ustedes hacen la estructura. Entonces, hay un puente hidrógeno que se puede formar a partir de este hidrógeno, y después tenemos 2 puentes de hidrógeno que se pueden formar a partir de los pares electrónicos sin compartir. O sea que la totalidad es 3 como máximo por molécula. ¿Sí? Y acá tenemos el punto de ebullición. También está el peso molar, ya vamos a ver para qué nos sirve. ¿Sí? Y por acá tenemos el benceno no tiene la posibilidad de formar, esta es una estructura que ustedes no tienen por qué conocerla, siendo un ejercicio de parcial se lo hubiésemos dado. Sí que lo que ustedes tienen que reconocer es que esta estructura no tiene la capacidad de formar puente hidrógeno porque todos los hidrógenos están unidos a átomos de carbono. Y toda la estructura en general son carbonos y son hidrógenos. Como el hexano y el octano que vimos la clase pasada, son moléculas que son apolares. ¿Ah? Entonces, entre ellas lo único que encontramos es dispersión. ¿Sí? Y acá tenemos el punto de ebullición. ¿Sí? Veamos qué pasó acá. Nosotros, ¿qué esperaríamos según este tipo de fuerzas? Esperaríamos que las fuerzas intermoleculares de menor magnitud sean las de dispersión, después les sigan las dipolo-dipolo, y luego tenemos las 2 puentes hidrógeno. Por supuesto, el puente hidrógeno que forma 3 por molécula vendría primero, y aquel que forma 4 moléculas sería, 4 por molécula sería las fuerzas intermoleculares de mayor magnitud de todas. Si nosotros analizamos un poco los puntos de ebullición, fíjense lo que observamos. El agua es la más alta, eso estamos bien. Que además de ser el benceno, el punto de ebullición superior al dipolo-dipolo, también está siendo superior, miren acá, lo que yo les decía antes. Está siendo superior incluso al puente hidrógeno, en este caso al etanol. ¿Está? Que es completamente opuesto a lo que nosotros hubiésemos esperado. Pero bueno, como estábamos mencionando, ¿qué es lo que podemos ver? Un peso molar superior, fíjense, 78,11, más grande que el peso del éter y más grande que el peso del etanol, que lo tenemos escrito acá. Me olvidé poner el del éter, pero más grande que el del etanol que lo tenemos acá. Y además, miren la superficie de contacto. Fíjense, el benceno es una molécula que es chatita, como le estamos viendo acá. Entonces, entre 2 bencenos que se enfrentan uno con el otro, la superficie de contacto que tienen para interaccionar es considerable, ¿está? Es bastante grande. Entonces, esas 2 cosas, el mayor peso del mol, más la superficie de contacto, hacen que a pesar que nosotros tengamos entre moléculas de benceno fuerzas de dispersión, el punto de ebullición sea mayor que una dipolo-dipolo e incluso que una puente hidrógeno en este caso. O sea que fíjense el impacto que puede llegar a tener el peso molar o la superficie de contacto entre las moléculas. ¿Sí? Acá la relación que nosotros hicimos fue con el punto de ebullición, pero bueno, lo que nos preguntaba el ejercicio era con la presión de vapor. De todas maneras, nosotros ordenamos acá. El punto de ebullición, acá tenemos un ordenamiento según disminución. Tenemos el agua, fíjense cómo aparece el benceno. Después tenemos el etanol recién y el éter dietílico. ¿Cómo corre la presión de vapor? Volvemos un segundito a la filmina anterior. La presión de vapor es inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares y a la temperatura de ebullición.
Entonces, en sentido contrario a la disminución de temperatura de ebullición, tenemos la disminución de el aumento, perdón, de la presión de vapor. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos analizar esto, ¿cómo lo analizamos? Bueno, desde el agua al éter dietílico, el punto de ebullición disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión de vapor está igualando a la presión atmosférica más rápido, ¿sí? Con una energía menor. Entonces, si en esta situación la presión de vapor iguala más rápido a la presión atmosférica, quiere decir que el éter dietílico tiene que tener una presión de vapor de mayor magnitud a una determinada temperatura. ¿Sí? Si lo queremos relacionar con las fuerzas intermoleculares, en el sentido del agua al éter dietílico, las fuerzas intermoleculares disminuyen. Si disminuyen las fuerzas intermoleculares, tenemos más moléculas que pasan del líquido al gas. Y si tenemos más moléculas en la fase gaseosa, la presión de vapor es más grande. ¿Tá? De la forma que ustedes lo quieran explicar, de cualquier manera sería correcto en este caso. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí. En este caso, ¿yo qué debería de priorizar? Por ejemplo, ¿cuántos puentes de hidrógeno tengo o el peso molecular y la superficie de contacto? Bien. La pregunta es correcta. ¿Cómo sabemos si priorizamos uno o el otro? Si llegara a presentarse una situación de este estilo, donde tenemos alguna cosa muy diferente a lo que uno hubiese esperado, el ejercicio en el parcial hubiera sido redactado diferente. Yo les hubiera dado las sustancias y les hubiera dicho, bueno, el agua ustedes saben que el punto de ebullición es 100, les hubiera dicho que el punto de ebullición de el etanol es 78 y que el punto de ebullición del benceno es 80. Sí, perdón, sí, 78 y 80. Entonces, en ese caso, yo ahí ya te estoy dando la pauta de que hay una situación distinta a la que vos hubieses esperado por la naturaleza de las fuerzas intermoleculares. Y te pediría que propongas una explicación de por qué puede llegar a observarse esa situación. Entonces ahí vos me vas a hablar de puente hidrógeno en un caso, de dispersión en el otro, y me vas a decir que la inversión entre la situación que uno esperaría se estaría dando tal vez por superficie de contacto, por peso molar, o sea que el ejercicio cambiaría. No, yo no se los daría de esta manera donde ustedes no tienen por qué saber, sin tener los datos de punto de ebullición, que acá se produce una inversión de la forma en la que estamos viendo. No sería un ejercicio que si los puntos de ebullición se los diera en el parcial. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen por qué predecir, digamos, una situación como esta, que es justamente lo que vos me preguntas. Si nosotros les pedimos que contrasten fuerzas intermoleculares, va a ser un contraste directo. ¿Sí? La de dispersión son las de menor fuerza, la fuente de hidrógeno la mayor, la dipolo-dipolo cae en el medio. Si la situación es extraña, entonces te voy a dar los puntos de ebullición para que te des cuenta y te voy a pedir que me lo expliques. ¿Sí? Cambia el enfoque del ejercicio. ¿Ah? Y tengo otra duda, profe. En el caso de la superficie de contacto del benceno, yo no podría establecer de que al ser más compacta y tener más ramificaciones, va a tener menor superficie de contacto que en el metanol, por ejemplo, que no tiene tantas ramificaciones. Lo que pasa es que acá las ramificaciones que vos estás viendo son estos hidrógenos que tenés acá al costado. Sí, sí. Bien, eso es lo que vos interpretás como ramificaciones. No, en realidad no las tomamos como ramificaciones. Vos al benceno lo puedes mirar de esta manera, como una molécula plana, redondita, por así decirlo, ¿tá? Como si fuera una circunferencia. Acá están puestos los hidrógenos como para que sepas, digamos, que toda la molécula está formada por carbonos, hidrógenos y nada más. Pero la molécula vos las mirás de esta forma, ¿sí? Como algo compacto sin ramificaciones, ¿está? Entonces, cuando la vas a contrastar con el metanol, que tal vez sí tiene una estructura espacial diferente, porque
tenés un carbono que seguramente va a tener una geometría tetraédrica a su alrededor, otro carbono que va a ser parecido, y un oxígeno que también va a tener una disposición tetraédrica porque está conectado con un carbono, un hidrógeno y tiene 2 pares electrónicos sin compartir. Esta molécula en el espacio termina siendo mucho más voluminosa que el benceno en sí mismo. ¿Sí? No sé Gracias, profe. si me explico. Bien. Por acá, Raiza me pregunta si puede ser que cuanto más volátil sea el compuesto, mayor es la presión de vapor. Sí, no he mencionado el concepto de volatilidad, pero se relaciona directamente con la presión de vapor. Si vos tenés un líquido cuya presión de vapor a una cierta temperatura es elevada, entonces decimos que el líquido es un líquido más volátil, ¿sí? Donde las moléculas pasan más fácil de la fase líquida a la fase gaseosa. Eso es correcto. ¿Estamos? Este entonces es el ejercicio típico donde ustedes tienen que buscar de armar, digamos, interpretar las estructuras de los compuestos, determinar las interacciones, el tipo de interacción molecular, que esto, como siempre, lo hemos hecho hasta ahora, y luego lo vamos a relacionar o con punto de ebullición o con presión de vapor, según lo que el ejercicio pregunte. ¿Está? O sea que lo único que hemos adicionado a lo que vimos en fuerzas intermoleculares es el concepto de la presión de vapor, que recuerden que mantiene una relación inversa con la temperatura de ebullición y con la magnitud de las fuerzas intermoleculares. ¿Está? O sea que eso vendría a ser un poquito el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Sé que entender la relación de la presión de vapor con las otras variables a veces se complica un poco, pero estoy segura que si lo leen un par de veces, cada vez lo van a entender un poquito más, ¿sí? Y bueno, esto era como para que ustedes miraran que pueden haber situaciones, como las planteábamos antes, donde realmente otras cosas como el peso molecular y la superficie en contacto impacten de tal forma que se alteran un poco el orden que uno hubiese esperado según la naturaleza o el tipo de las fuerzas intermoleculares. Otra vez, si en el ejercicio del parcial ustedes no tienen puntos de ebullición, como para detectar una situación extraña por ahí como esta, entonces seguramente el orden es nada más que por tipo de fuerza intermolecular, como hemos estado viendo, o es lo más probable. Si llega a haber una situación extraña, entonces le vamos a dar los puntos de ebullición como para que ustedes detecten que hay una situación extraña en el medio, y sí se van a tener que basar de todo lo que hemos visto para intentar proporcionar una explicación de por qué eso puede ser de esa manera. ¿Sí? Sí. Javier. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El dato en este ejercicio, el dato de la temperatura 20 grados centígrados, básicamente es como un dato extra como para, como creo que usted ha dicho al principio del ejercicio, que todos estarían a la misma temperatura, pero la comparación en realidad se hace a partir del punto de ebullición de cada compuesto. Sí, en realidad, como yo les decía al principio, la presión de vapor para un determinado líquido, para una determinada sustancia, varía a su vez con la temperatura. Entonces, al darte vos el dato de los 20 grados centígrados, es como que te está diciendo, analiza tranquilo o contrasta tranquilo todas estas sustancias a exactamente la misma temperatura. Pero el análisis vos lo podés extrapolar y lo podés llevar a lo que es temperatura de ebullición, y analizarlo desde ese punto de vista y no te va a cambiar en nada, ¿sí? Porque la magnitud de las fuerzas intermoleculares y la relación que hagas con la presión de vapor en definitiva va a ser la misma. Bueno, continuamos. Sumamos entonces algunas otras variables que trabajamos cuando hablamos de líquidos. Rápidamente
repaso de lo que vieron en el teórico, viscosidad, que lo simbolizamos por la letra mu, es una medida de la resistencia que tiene un líquido a fluir. Si nosotros comparamos el agua con el aceite que tiene una mayor resistencia a fluir, decimos que es más viscoso. ¿tá? La viscosidad, como para que ustedes lo tengan presente, en el sistema, en el CGS, que seguramente lo vieron en integración, se mide en centipoa. ¿Sí? ¿Por qué la viscosidad tiene relación con las fuerzas intermoleculares? Fíjense que acá tenemos de nuevo el cuadrito donde está la relación entre las variables, acá en la esquina inferior izquierda. A mayor fuerzas intermoleculares tenemos que esperar una mayor viscosidad, porque cuando las fuerzas intermoleculares son mayores, entonces las moléculas tienen un movimiento más restringido, por así decirlo. Entonces la resistencia que tienen a fluir es mayor porque su movimiento está restringido. ¿tá? Entonces, a mayor fuerzas intermoleculares tenemos una mayor viscosidad. ¿Qué pasa con la tensión superficial? Lo simbolizamos acá con la letra sigma. Es una medida de la fuerza elástica que encontramos en la superficie de un líquido. Si nosotros analizamos un poco el líquido, las moléculas que están en el seno interaccionan con todas las moléculas que están a su alrededor, mientras que las moléculas que están en la superficie interaccionan con las que están a los costados y las que están abajo. Estas interacciones que nosotros encontramos entre molécula y molécula son, por supuesto, las fuerzas intermoleculares. Mientras mayor es la magnitud de las fuerzas intermoleculares, entonces más elasticidad toma la superficie del líquido. Por lo tanto, decimos que la tensión superficial va a aumentar. Fíjense que entre todas las variables la relación es directamente proporcional. Aumenta la elasticidad tanto que, como acá vemos en la imagen, podemos llegar a, digamos, sostener o contrarrestar el peso de insectos o pequeños objetos. ¿sí? Y por último tenemos la capilaridad, que la capilaridad no es que sea una propiedad en sí misma, sino que está relacionada mucho con la tensión superficial, y es la capacidad, digamos, que tiene el líquido de mojar o no las paredes cuando ese líquido está contenido en un tubo capilar o entre dos placas muy juntas de un cierto sólido. ¿A qué le llamamos con mojar o no la superficie del sólido o del capilar? Acá tenemos el ejemplo típico, que es el agua versus el mercurio. Cuando tenemos el mercurio acá, el menisco que se forma en el líquido es un menisco convexo, y decimos que el líquido no está mojando las paredes del recipiente, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Que el líquido de alguna manera intenta permanecer juntito y alejarse de las paredes del sólido lo más posible. En cambio, en la situación del agua, vemos que el menisco que se forma es cóncavo, y vemos que el líquido mantiene, ¿sí?, un mejor contacto con las paredes del sólido de lo que sucede en el caso del mercurio en este caso. ¿sí? Vale la aclaración, en ambas situaciones acá el sólido, es decir, el tubo capilar, es un vidrio. ¿Estamos? En el caso del agua decimos entonces que el líquido sí tiende a mojar las paredes del tubo capilar. ¿Por qué en un caso se da una situación y en el otro otra? Tiene que ver esto con la magnitud de las interacciones entre las moléculas del líquido en sí misma y entre las moléculas del líquido y del sólido. ¿sí? ¿Cómo se llaman esas fuerzas? Asumen nombres distintos. Recordemos que las fuerzas de cohesión son las fuerzas que se dan entre moléculas de la misma sustancia, y las fuerzas de adhesión son las fuerzas que se dan entre moléculas de sustancias diferentes. Entonces, en una situación como esta, las fuerzas de cohesión se dan entre las moléculas de agua, y las fuerzas de adhesión se dan entre el agua y el vidrio. ¿sí? En una situación como la del mercurio, de nuevo, entre, digamos, dentro del mismo líquido, dentro del mercurio, tenemos fuerzas de cohesión, y adhesión es con la superficie del líquido. ¿tá? Dependiendo la magnitud de una y la otra, entonces se va a producir una situación donde se moja la superficie o donde la superficie no se moja. Ya vamos a ver cuál es el caso de cada una de ellas y cómo la contrastamos. ¿sí?
Vamos a avanzar acá. Quiero ver. Bien. Tenemos entonces el ejercicio número 8, la parte A, que entiende por viscosidad. Lo hablamos recién como la resistencia a fluir. Acá nos pregunta por qué la viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura. De nuevo, cuando aumentamos la temperatura del líquido, las moléculas asumen mayor energía cinética, ¿sí? Se empiezan a debilitar las fuerzas intermoleculares, es decir, la interacción entre molécula y molécula, y por lo tanto la resistencia a fluir va a disminuir. O sea que la viscosidad disminuye. Y el inciso B nos pregunta cómo varía la viscosidad del etilenglicol, que acá tenemos de nuevo la estructura del orgánico, con respecto al etanol, que ya lo conocemos del ejercicio anterior, y a la glicerina. Mayor, menor o igual, ¿y por qué? Acá tenemos las estructuras, ¿sí? Estas estructuras no es necesario que ustedes las sepan hacer, algo ya más complicado como la glicerina que tenemos acá, eso se lo solemos dar, o por lo menos escrito de esta manera, ¿sí? O las estructuras como las tenemos acá. ¿Y por qué digo escrito de esta forma? Porque mirar los escritos así es suficiente. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver cuando observamos cualquiera de estas moléculas? Que tenemos presencia de oxidrilos. Los oxidrilos, recordemos que son hidrógenos unidos a oxígeno. Si una molécula tiene presencia de oxidrilos, eso quiere decir que tiene la capacidad de generar interacciones de tipo puente hidrógeno. Porque tenemos hidrógeno unido a oxígeno, y ese oxígeno normalmente, si está unido a dos átomos, va a tener pares electrónicos sin compartir, ¿sí? Entonces, si en todos los casos tenemos interacciones de tipo puente hidrógeno, lo que vamos a buscar principalmente es analizar el número de puentes hidrógenos por molécula. Acá no es necesario que los contemos si ustedes no quieren, para que no se haga lío. Lo que sí vamos a ver es lo siguiente. El etilenglicol tiene 2 oxidrilos. El etanol tiene uno solo. Y la glicerina tiene 3. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que la glicerina tiene una capacidad de formar una mayor cantidad de puentes hidrógeno por molécula que el etilenglicol, y a su vez el etilenglicol tiene una mayor capacidad de generar puentes hidrógeno por molécula que el etanol. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de que el puente hidrógeno se va a relacionar con el número de oxidrilos que nosotros tengamos. ¿Tá? En general, por oxidrilo nosotros vamos a tener la capacidad de formar 3 puentes hidrógeno, pero eso no importa. Ustedes, contrastando el número de oxidrilos, se pueden dar cuenta del número de puentes hidrógenos y con eso es suficiente. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que la glicerina, que forma más puentes hidrógenos por molécula, tenga entonces interacciones de mayor magnitud y por lo tanto su viscosidad sea la más alta de todas. Mientras que el etanol, que forma un menor número de puentes hidrógeno por molécula, tiene las interacciones de menor magnitud de los 3 y por lo tanto esperamos que tenga la menor viscosidad, es decir, la menor resistencia a fluir. ¿Qué pasa con el etilenglicol? Bueno, va a caer en el medio. Si ustedes a esto quieren sumarles un análisis de acuerdo a los pesos molares, fíjense que también se lo pueden hacer. La glicerina es la que tiene más masa de todas, el etanol es el que tiene la menor, y el etilenglicol cae al medio, o sea que también podemos llegar a tener un aporte en cuanto a fuerzas de dispersión, ¿sí? Pero lo más importante es el número de puentes hidrógeno por molécula. Esa explicación tiene que estar sí o sí. Profe, Sí. ¿Y qué se respondería en la A? Porque justo se me cortó la explicación. O sea, si lo puede decir brevemente. La definición de viscosidad, que la podés encontrar de varias formas distintas, pero la que mejor lo resume para mí es la medida de la resistencia a fluir. Y sí que tiene una relación inversamente proporcional con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la viscosidad va a disminuir por una cuestión de que las moléculas toman mayor energía cinética y entonces las fuerzas intermoleculares se vencen parcialmente y por lo tanto la resistencia a fluir disminuye. Exactamente, son 3 puentes hidrógeno por oxidrilo, por grupo oxidrilo, ¿está? En estos casos.
Pero bueno, como les decía, no hace falta ustedes que cuenten la cantidad de puentes de hidrógenos máximos si ustedes no quieren. Con que indiquen la cantidad de oxidrilos en cada situación y que ya se den cuenta en base a eso, que la glicerina es la que puede formar la mayor cantidad de puentes hidrógeno por molécula, y el etanol el menor, con eso ya alcanzaría. ¿Sí? Veamos rápidamente el ejercicio 29, lo discutimos rapidito, dice explique las siguientes observaciones, cosa que ya hemos conversado. El inciso A dice la viscosidad del etanol es mayor que la del heteretílico. El etanol ya lo hemos presentado previamente, lo tenemos acá. Las fuerzas más relevantes son tipo puente hidrógeno, mientras que el heteretílico, yo se los dejo como para que lo busquen ustedes a la estructura. Van a ver que son dipolo-dipolo, que tiene las fuerzas intermoleculares de menor magnitud, tenga entonces la menor viscosidad, es decir, la menor resistencia a fluir. ¿Cómo responden esta situación? Entonces ustedes simplemente indican fuerzas intermoleculares entre las moléculas del heteretílico, las fuerzas entre las moléculas del etanol, contrastan la magnitud de una con la otra y entonces lo relacionan con la magnitud de la viscosidad. ¿Sí? El inciso B. En contacto con un tubo hablamos de capilaridad, capilar angosto hecho de polietileno. Acá tenemos un dato del material. El agua forma un menisco que es convexo, ¿sí? Convexo como el del mercurio en un tubo de vidrio. ¿Sí? Estamos acá. Esto sería si el tubo fuera de vidrio. Acá volvamos a repetir. Nos dice que el tubo de repente en lugar de ser de vidrio es de polietileno. Entonces que el agua forma un menisco como si fuera convexo. Y nos pide explicar por qué. Recordemos entonces que la capilaridad se relaciona entre fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión, que dijimos que son las fuerzas entre las moléculas de la misma sustancia, como estamos hablando de agua, en este caso, serían de tipo puente hidrógeno. Mientras que las fuerzas de adhesión, que son las que se dan entre moléculas de sustancias distintas, sería entre el agua, que es una molécula polar, y la superficie de polietileno, que si ustedes buscan, el polietileno es un polímero, miren cuál es la forma que tiene. De nuevo, todos carbonos, todos hidrógenos, o sea que esto es una sustancia de tipo apolar, bien orgánica. ¿Tá? Entonces, ¿cómo van a ser las fuerzas de adhesión entre el polietileno y una molécula de agua? Bueno, ya puente hidrógeno no puedo formar, ¿sí? Porque la molécula de agua puede, pero el polietileno no. Entonces, ¿qué se va a presentar? Una fuerza entre una molécula apolar, como el polietileno, que vendría a ser dispersión, contra la molécula de agua, que es una molécula polar, o sea que vendría a ser dipolo. Entonces, las fuerzas de adhesión van a ser dipolo inducido contra dipolo. ¿Estamos? Lo anoto acá como para que ustedes lo vean. Las de adhesión es polietileno y agua, que nos da dipolo por la parte del agua, y dipolo inducido por la parte del polietileno, que es una molécula apolar. Y las fuerzas de cohesión, que es entre las moléculas de agua, va a ser puente hidrógeno. Entonces, si contrastamos, obviamente las fuerzas de cohesión tienen una mayor magnitud que las fuerzas de adhesión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El agua va a tender a permanecer interaccionando consigo misma en lugar de querer mojar las paredes del polietileno en este caso. Por lo tanto, el menisco que da como resultado es un menisco de tipo convexo, es decir, un menisco que no moja las paredes del tubo, que es lo que estuvimos hablando hace un rato. ¿Sí? Tenemos algunas más como para que ustedes la vean. La tensión superficial del tribromometano es mayor que la del triclorometano. En este caso, les dejo para que ustedes hagan las estructuras de ambas moléculas. Van a ver que las moléculas son polares. O sea que entre ellas, las fuerzas que vamos a tener son dipolo-dipolo en ambos casos.
¿Cómo contrastamos la magnitud para poder relacionarla con una mayor o menor tensión superficial? Lo único que nos queda entonces es mirar los pesos moleculares. Nos encontramos con que el tribromometano tiene un peso o una masa que es superior a la del triclorometano. Entonces justamente esperaríamos nosotros que en el caso del tribromometano las fuerzas intermoleculares sean de mayor magnitud y por lo tanto la tensión superficial sea de mayor magnitud también. ¿Sí? Inciso D, al aumentar la temperatura, el aceite fluye con mayor rapidez a través de un tubo delgado. Esto ya lo hemos mencionado varias veces. Mayor temperatura implica mayor energía cinética de las moléculas. Se vencen parcialmente las fuerzas intermoleculares y el líquido fluye mucho mejor, ¿sí? Con una rapidez mayor. Y por último, el inciso E es una aplicación muy parecida a la que hemos hecho acá con el menisco. Dice, las gotas de lluvia que se acumulan en el techo de un automóvil encerado son casi esféricas. Esta se la voy a dejar para que ustedes la miren para la clase que viene. El tip que les voy a dar como para que puedan intentar plantear la respuesta es que nosotros tenemos gotas de agua sobre un automóvil encerado. La superficie, que en este caso es una superficie encerada, como su nombre lo indica, es una cera, y las ceras, si ustedes buscan un poco en bibliografía, van a ver que son compuestos de muy baja polaridad. Entonces me gustaría que intenten armar una justificación para el inciso E, y lo revisamos el jueves, ¿está? Es en base más o menos a lo que hicimos para el inciso B. ¿Qué tenemos para el sólido? Un comportamiento bastante distinto para los líquidos que para los gases. Acá tenemos algún conjunto de propiedades, las más importantes son, por supuesto, la dureza, ¿está? Dependiendo del tipo de sólido podemos tener más frágiles, menos frágiles, más plásticos, menos plásticos. Sí tenemos, como decíamos, una forma definida, un volumen definido, normalmente una alta densidad porque tenemos, digamos, muchas especies compactadas dentro de un mismo volumen. ¿Está? Lo más importante es que ya en el caso de los sólidos, distinto a lo que hacemos con líquidos y con gases, no vamos a estar hablando de moléculas discretas, excepto en una situación donde podemos llegar a tener algo de confusión. Pero en general lo que vamos a estar hablando es de especies que están todas unidas o acomodadas, mejor dicho, en un arreglo tridimensional como este que vemos acá. ¿Está? O sea que ya no podemos hacer, no decimos una molécula de bromuro de cesio, porque ya no podemos distinguir una molécula, sino que lo que tenemos es una red tridimensional de iones, cationes cesio y aniones bromuro interaccionando a través de fuerzas electrostáticas. O sea que cambia bastante la situación. Por eso es que yo les digo, no me hablen de moléculas de un sólido iónico porque conceptualmente es incorrecto, ¿tá? O sea que tenemos que empezar a tener cuidado con esos términos. Tipos de sólido, sólidos metálicos, que por supuesto serán aquellos pura y exclusivamente metales en la tabla periódica, pueden llegar a ser también aleaciones, es decir, soluciones sólidas, mezclas de dos o más metales. Tenemos los sólidos iónicos, que también son fáciles de identificar. Tenemos una red formada por un catión y un anión, ¿sí? Y luego por ahí los más complicaditos de distinguir son los sólidos covalentes y los moleculares. Fíjense cómo cambia la disposición en los sólidos covalentes. Nosotros ya, las especies que forman parte de la red son directamente átomos que están unidos en esa red a través de enlaces covalentes. Un ejemplo típico de esto es silicio-carbono, como ustedes pueden ver acá. Y los sólidos moleculares, que ya cada uno de los puntos de la red, fíjense que son moléculas, esto es, estos son los que yo les decía que se pueden confundir un poquito con lo que es el concepto de moléculas discretas, pero fíjense que igual, a pesar de que los puntos reticulares de la red son moléculas, no decimos o no hablamos de moléculas discretas porque están todas unidas igualmente en un arreglo tridimensional, pero haciendo uso de fuerzas intermoleculares, como por ejemplo dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión.
¿sí? Un ejemplo típico de esto es el agua en su forma sólida, que vendría a ser el hielo.